In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimos debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Tui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defendenos in perillio contra nequitis insidia auleste presidium, in perille Deo supplite pecamur, tuque principe inicia celeste Satanás, aleos qui spiritus malignos, qui a perdizione animaro per vagantur in mundo divina virtute in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis. Yo soy el Padre José Manuel, me alegra que estén mirando el video. Dios les dé la gracia de terminar el video, no comenzarlo, sino terminarlo. Hagan el sacrificio, porque es la única manera de poder ir teniendo la certeza, digámoslo así, de la fe, o sea, de que estos conocimientos nos ayuden a crear unos anticuerpos y podamos nosotros resistir a esta epidemia de iniquidad que se ha apoderado de toda la estructura de la jerarquía católica. Sálvese quien pueda, como les he dicho. El anterior tema habíamos visto, lo último que se vio fue el fin de la creación. ¿Cuál es el fin de la creación? ¿Para qué existen todas las criaturas? ¿Para qué existimos? Existimos, el primer fin es la gloria de Dios. Y el segundo, porque así lo dice el profeta Isaías, que acuérdense, dice, todas las cosas las creó Dios para su gloria. Eso está en el profeta Isaías, capítulo 43, versículo 7. Y el segundo fin es la felicidad de las criaturas, porque Dios se complace en que de la nada existan seres, y esos seres sobre todo tengan felicidad, pero eso se refiere expresamente a los seres intelectuales, que son los ángeles y el hombre, que tiene raciocinio. Los demás animales, los demás seres son brutos y no pueden llegar a tener una idea de lo que es en sí mismo la existencia. Pasamos al capítulo 2 de la Divina Providencia. En el cuadro sinóptico, dice su naturaleza, definición, abarca dos cosas, la conservación y el gobierno del mundo. Existencia, prueba de la escritura sagrada y prueba de la razón. Cosas que parecen oponerse, el mal físico, el mal moral y el sufrimiento de los buenos. Eso es muy importante, porque hay gente que cree que porque hay dolor en el mundo, entonces Dios no existe. Eso es completamente de gente necia. Empezamos la naturaleza. Noción de la providencia. ¿Qué es la providencia? Llámase providencia el cuidado y gobierno que Dios tiene de todas las criaturas a las que dirige convenientemente a su fin. Dios tiene providencia especial del hombre. Su sabiduría le exige que cuide con mayor solicitud de las criaturas más nobles. Antes se olvidará la madre de su hijo que Dios de nosotros. Eso está en Isaías 49:15. Entonces es importantísimo. Antes se olvidará la madre de sus hijos que Dios de nosotros. Y eso lo vemos más
hoy en día la cantidad de madres desnaturalizadas que por irse con los amantes dejan a los hijos a la merced de cualquiera. Y no solamente eso, sino que inclusive llegan a asesinar a sus pobres criaturas, a estas pobres criaturas, para estar con sus amantes. Entonces, más que todo, hoy se ve precisamente esa desnaturalización. El aborto, por ejemplo, todas esas mujeres que abortan y abortan terriblemente. ¿Eso qué quiere decir? Que se han olvidado ya, por eso se cumple aquí, dice, antes se olvidará la madre de su hijo que Dios de nosotros. Entonces, todo eso se debe al aumento de la iniquidad y el desamor. Acuérdate que dice San Pablo que al final de los tiempos la caridad se enfriará, no hay amor para Dios, no hay amor para el prójimo, no hay amor para nadie. Y como la única fuente del amor verdadero es Dios, como se olvida la gente de Dios, pues cae en ese pozo del abismo, donde lo único que hay es egoísmo terrible, terrible. Conservación y gobierno de las criaturas. La providencia abarca dos cosas: la conservación de las criaturas y el gobierno de ellas. Dios conserva a las criaturas haciendo que permanezcan en el ser, como necesitaron de Dios para salir de la nada, así necesitan de Él para mantenerse en el ser y no volver a la nada. O sea, para que no haya como hoy en día, una deconstrucción. Entonces, para que se conserve en la forma y en las funciones para las cuales fue creada, pues de esa manera Dios interviene para que no entre el caos y regrese a la nada. El ser contingente, ya sabemos que el ser contingente es aquel ser que necesita porque está limitado por el espacio y por el tiempo. Recibe el ser en todos los momentos, y no solo en el primero. Para él, el instante que procede no es razón suficiente de su existencia en el instante que sigue, sino que depende en todo momento de quien le dio el ser, de la misma manera que el arroyo depende de la fuente que lo alimenta. Eso quiere decir que si de la fuente de la sabiduría salimos nosotros, de esa fuente de sabiduría seguimos necesitando para que nuestro organismo no se desbarate, no se destruya. Con toda verdad, pues se dice que la conservación es una creación continua. Dios gobierna también los seres, dirigiéndoles a los fines para los cuales los creó. En especial dispone las cosas para nuestro provecho. Dice la Escritura, todas las cosas contribuyen al bien de los que aman a Dios, dice San Pablo en los Romanos 8:28. Mire, todas las cosas contribuyen al bien de los que aman a Dios. Por eso les decía y les he dicho que los santos vivían en una paz inalterable, porque si llovía, estaban en paz. Si hacía calor, estaban en paz. Si tenían el estómago lleno, estaban en paz. Si tenían el estómago vacío, estaban en paz. Si estaban en vigilia, sin dormir, estaban en paz. O sea, en todo momento, ese carácter inalterable, que como decían de alguna santa, no se sabe qué es lo que le gusta porque ella siempre está sonriente para todo. Ojalá que nosotros llegáramos a tener un poquito de esa paz interior, sabiendo que todo lo que sucede Dios lo dispone para bien nuestro. Pero la acción de la providencia no destruye nuestra libertad, de manera que desgraciadamente podemos contrariarla y perdernos. Claro, porque es que nuestro Dios no es un Dios que obliga. Acuérdese que yo les he dicho cómo la clementísima majestad del Rey, Señor nuestro Jesucristo, dice: si quiere venir en pos de mí,
¿Ve? Si quieres venir en pos de mí, toma la cruz de cada día y sígueme. Lo mismo acuérdense del joven rico. El Señor le hizo la invitación y le dijo, si quiere ser perfecto, vaya y vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. Y ahí está, que el muchacho no quiso seguirlo, por lo tanto, pues se refundió entre las cosas del mundo y no sabemos ni siquiera cómo se llamaba. Si lo hubiera dejado todo, estaría figurando entre los santos de Dios. La Escritura, su existencia. La Sagrada Escritura nos revela en todas sus páginas su existencia. Dice la Escritura, tu providencia, oh Dios, gobierna el mundo. Se lee en la Sabiduría en el capítulo 14, versículo 3. Y el Salvador nos dice, no os acongojéis por hallar qué comer o cómo vestiros. Bien sabe vuestro Padre que de ello necesitáis. Eso está en San Mateo capítulo 6, versículo 31. Dios cuida hasta de las cosas más pequeñas sin que ello desdiga de su grandeza, puesto que todos son obras de sus manos. Ni un cabello cae de nuestra cabeza sin que Él no quiera. Eso está en San Lucas, capítulo 21, versículo 18. La existencia de la providencia se desprende de los principales atributos de Dios, que son A, de su ciencia, que conoce todas nuestras necesidades y miserias, eso las conoce antes de que ya estén. De su sabiduría, B, que no sería infinita si después de creado los seres no les ayudara a conseguir su fin. C, de su misericordia, lista siempre a socorrernos. Y D, de su poder infinito, para el cual nada hay imposible. Advirtamos que la divina providencia, más que un atributo particular de Dios, es el conjunto de sus divinos atributos, en cuanto dicen relación a las criaturas, dice. Esto, acuérdese del dicho que Dios proveerá, cuando Deus providebit, creo que es en latín, de las palabras que cuando el joven, el mozuelo Isaac, llevaba al bojote leña al hombro, y le pregunta al papá con la inocencia que ya tenemos la leña y el fuego, y dónde está el cordero que vamos a ofrecer. Y entonces Abraham le dice, Dios proveerá. Y es una palabra que nosotros debemos utilizar como hijos de Dios en todo, decir Dios proveerá, porque al fin y al cabo Dios es el que permite, nos da el bien y aún permite las cosas que no son bien. Entonces todo proviene de la providencia del Altísimo. Dios proveerá, y sabiendo que todas las cosas, como dice acá San Pablo, nos ayudan, nos edifican a aquellos que amamos a Dios. No hay ningún acto en la vida de un ser espiritual que sea neutro, que no le aporte bien o le aporte mal. Por eso es que dice la Escritura que seremos juzgados hasta de los pensamientos, seremos juzgados de cualquier palabra ociosa. Entonces, ahí está, que quiere decir que no hay actos, ni siquiera el más mínimo pensamiento, que sea neutro. Y como nosotros somos propicios al mal, por eso es que debemos andar humillados a Dios, porque ya sabemos que nosotros somos como una fogata de la cual emana humo fétido, el pecado, porque el mismo Señor dice que nosotros somos incapaces de concebir siquiera un buen pensamiento. Entonces, ¿qué se puede esperar de un sifón que bota olores inmundos si el clementísimo Jesús no viene a ayudarnos? Por eso es que la sociedad, entre más libertad se predique, entre más indiferentismo se predique, entre más la gente haga su propia voluntad, más se va precipitando en la degradación y en la inmundicia. ¿Por qué? Porque sin Jesús no se puede hacer nada. Sin Jesús no se puede
no puede haber nada bueno sobre la tierra. Terrible. Cosas que parecen oponérsele a la providencia de Dios. Esto es muy importante, hermanos. Dice, 3 cosas parecen oponerse a la providencia de Dios. El mal físico, o sea, nuestros sufrimientos, las enfermedades, la muerte y demás flaquezas, los defectos que tenemos. El uno es cojo, el otro es tuerto, el otro le falla el hígado, el otro los riñones, el otro un dedo, el otro no sé qué. Cualquier cosa está mostrándonos a nosotros que somos finitos e imperfectos. Eso parece que como que no tuviera que ver con la providencia de Dios, como que, ¿qué pasa? El mal moral, o sea, el pecado. Dice la Escritura que el justo cae 7 veces. Ahora, ¿qué seremos nosotros que somos injustos? Eso también parece que echara a menos o anulara lo que es la providencia de Dios. Y tercero, la prosperidad de los malos y el sufrimiento de los buenos. Entonces vamos a ver cada cuestión. Dice, el mal físico no se opone a la providencia de Dios. El mal físico, como la ignorancia, la pobreza, las enfermedades y la muerte, no van contra la providencia de Dios, porque estos males o son inherentes a nuestra condición imperfecta de criaturas o una consecuencia y castigo del pecado original. Ahí está. Por eso es que sufrimos nosotros las enfermedades y las limitaciones de nuestro físico. ¿Por qué? Porque están inherentes a nuestra condición imperfecta de criaturas o consecuencia y castigo del pecado original. Y de los pecados también de nuestros antepasados. Usted sabe que cada pecado trae una risaca y esa risaca va quedando en la sangre de la persona. Y esa persona al engendrar pues va transmitiendo también esa docilidad para después dejarse guiar a ese vicio. Segundo, porque estos males no lo son en realidad, sino solo en apariencia, pues sufridos con resignación y se convierten en bienes. Todo lo que nos pasa a nosotros podemos ofrecerlo a nuestro Señor y con eso vamos ganando la vida eterna. Hay una realidad, hermanos, que es que nosotros vamos a morir. ¿Cuándo? Dios lo sabe. Como dice la Escritura, el más viejo dura 100 años y para el hueco. Entonces, pero nosotros tenemos la fe y la certeza de que tenemos un alma y que esa alma, por clemencia de Dios, ha sido invitada al palacio del Rey, a la gloria, con la Reina, la Santísima Madre, con el Rey, nuestro Rey Jesucristo y toda la corte celestial. Pero para eso tenemos que estar adornados de virtudes. Entonces, cuando nuestras virtudes son escasas, pues podemos poner estos sufrimientos y llevarlos con paciencia. Por eso el Señor dice que en la paciencia está vuestra santificación. Acuérdese, todos los males, la persecución, la calumnia, el hambre, las enfermedades, la misma vida espiritual. A veces en la vida espiritual uno está haciendo oración, no siente absolutamente nada, se siente abandonado. Todo eso forma parte de una depuración, como el oro que se echaba al crisol para que vaya dejando el apego a las cosas materiales, a las cosas de este mundo, y se vaya adhiriendo de una manera real a Jesucristo. Por eso el Señor dice, hay un dicho, que el que Dios quiere llevar a la vida eterna, lo va puliendo con sufrimiento, con calumnia y con abandono de las criaturas de este mundo para que vaya aferrándose a la única piedra firme que ustedes saben que es el Rey nuestro Señor Jesucristo. Entonces se convierten en bienes cuando podemos expiar nuestros pecados pasados. ¿Sí? Mire, Dios es tan santo que un solo pensamiento nos hace reos y dignos de ser apartados de Dios. Un solo pensamiento.
Ahora, ¿qué será toda la cantidad de impurezas, fornicaciones, actos depravados, maldades, hasta sacrilegios, que inclusive muchos hay que se atreven a acercarse a los misterios sagrados, se tragan la hostia y están viviendo en pecado, en adulterio, viviendo, haciendo cosas corrompidas? Eso es malo. Y por eso nuestros males nos sirven para expiar, para depurarnos por nuestros pecados pasados. En efecto, el sufrimiento cristianamente aceptado es un medio de santificación, de probarle a Dios nuestra fidelidad. Cuando nosotros sufrimos, reconociendo con Job que de él vienen tanto los bienes prósperos como los adversos, pues estamos demostrando la fidelidad. Una esposa, si ve al esposo enfermo, tosiendo, botando flemas, y no puede traer plata, y de una vez se desespera, se agarra y se rasca la cabeza y dice, yo mejor me voy y lo dejo, y se va y lo deja tendido en la cama. Y eso lo he encontrado yo. ¿Y por qué lo dejó la esposa? Por la plata, padre, porque no podía llevar mucha plata a la casa porque estaba enfermo. Eso es amor, eso no es ningún amor, eso se llama mezquindad. Lo mismo al esposo, que la esposa se enferma, se tulle o no sé qué, y de una vez corra hacia buscar otra. Eso es tener amor. Eso es pura mentira, eso es pura lujuria y puro egoísmo, porque para eso el amor verdadero está unido al dolor. Por eso dice el dicho, no hay amores sin dolores. Y ahí es donde se comprueba realmente si una persona ama a otra persona, cuando lo ve en una situación de tristeza, de desgracia. Cuando todas las personas están bonitas y en abundancia de comida, de salud, de belleza, de trajes, de brillo mundano, eso cualquiera se le acerca. Pero cuando no hay nada, cuando no hay sino abandono y de pronto dolor y enfermedad, pues ahí es donde se sabe que quién es quién. Por eso el sufrimiento nos sirve para probarle la fidelidad a Dios y permanecer con Él. Nos sirve el sufrimiento también de acrecentar el mérito y la virtud, pues no están estos en servir a Dios cuando todo viene a pedir de boca, sino cuando la necesidad a Él, cuando la necesidad o el dolor nos visitan. El mal moral tampoco se opone a ella, porque el mal moral, o sea, el pecado, no tiene su causa en Dios, sino en el hombre, en nuestra naturaleza corrompida. Esto es en el mal uso que hacemos de la libertad y de las criaturas. Expliquemos esta doctrina en sus diversos puntos. Dios no es el autor del pecado. Acuérdense que de Dios no sale absolutamente nada malo porque es la suma esencia del bien. El autor y responsable del pecado es el hombre por el abuso de su libertad y por la incitación, ya sea de su propia naturaleza, ya sea por malos ejemplos que recibimos de los extraños, o por trabajo de Satanás. Son las tres fuentes del pecado: la naturaleza corrompida, los malos ejemplos que recibimos y la incitación diabólica. Dios tampoco quiere el pecado, sino que por el contrario lo aborrece supremamente y lo prohíbe y castiga con gran severidad. El castigo, acuérdense hermanos, que Dios da al pecador es apartarse de la presencia del pecador. Dios se aparta, ese es el castigo. Dios no puede castigar, porque como Él no se puede enjuiciar, no puede entrar en estado diferente de juicio, entonces Él lo que hace es apartarse del alma, se aparta del alma. Por eso dice, id, malditos de mi Padre al fuego eterno. Es apártense de mí, yo me aparto de ellos. Ese es el castigo de Dios. Dios únicamente permite el pecado. Dios lo permite, porque acuérdense que ni una hoja cae sino la voluntad de Dios. Y esto por muy graves motivos. Por respecto a la libertad del hombre, es la más grande
justificación de por qué Dios permite el pecado, porque si no todos estaríamos actuando como unos robots en serie. Entonces Dios deja la libertad. Usted es libre de que ame el bien o ame el mal. Para eso se tiene la libertad y para eso se tiene la voluntad. Entonces Dios solo permite el pecado, no es fuente ni origen de pecado. Por respecto a la libertad del hombre, Dios respeta tanto que no impide la libre acción de éste, aunque le disguste infinitamente, aunque tenga que separarse de él. Dios quiere estar siempre con nosotros, ser nuestro benefactor máximo, pero así él tenga que irse, pues deja que cada quien actúe de acuerdo a su voluntad. Porque quiere que el hombre tenga mérito y derecho a recompensa. Cuando yo lo escojo a él, él es mi recompensa. Él dice, yo soy vuestra recompensa. Si Dios lo forzara a obedecer, no tendría una cosa ni otra, ni mérito ni recompensa. Porque Dios es suficientemente sabio para sacar bien aún de los males o abusos de nuestra libertad. Dios no permite el mal, dice San Agustín, si de él no pudiera sacar bienes. Ejemplo, la historia de José, la traición de Judas, la persecución de la iglesia. Esta entona el sábado santo las siguientes palabras, la iglesia, referente al pecado de Adán. Oh feliz culpa que nos mereció tan grande y excelente Redentor. La prosperidad de los malos tampoco se opone. La prosperidad de que gozan los malos y los sufrimientos de los buenos tampoco se opone a la divina providencia. Digamos en primer lugar que hay muchas excepciones. Con sobrada frecuencia los buenos prosperan y los malos se ven arruinados. Además, la prosperidad de los malos y los reveses de los buenos tienen muchas veces una clara explicación natural. A saber, hay personas muy buenas, pero que carecen de las dotes naturales necesarias para hacer negocios, para desempeñar ciertas funciones. Y así, pues quedan atrapados y no pueden prosperar en un negocio. Inteligencia, previsión, tacto, constancia, etc. Y los malos pueden tener estas dotes en grado muy superior. Y así es. Acuérdense que dice nuestro Señor que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Pero aún descontando esto, decimos que la prosperidad de los malos y los sufrimientos de los buenos no van contra la providencia de Dios. ¿Por qué? La justicia divina no se cumple definitivamente en esta vida, sino en la otra. Muchas veces los que gozan aquí irán a sufrir eternamente en el infierno. Así lo enseña la parábola del rico Epulón en Lucas 16-19. Segundo, porque el sufrimiento, lejos de ser una señal de abandono de Dios, le es de su predilección. Dios, mire, ahí está nuestro Señor Jesucristo, como dice Santa Teresa. Si así trató a su Hijo, ¿qué esperamos que nos traten a nosotros de otra manera? Los proverbios enseñan que Dios castiga a los que ama, los depura, y es doloroso, pero así es. Por eso el que trata de servir a Dios está depurándose, sufriendo. Hasta los demonios, ¿no? Los demonios se ensañan con el que sirve a Dios. Eso está en Proverbios 3:12. El arcángel San Rafael dijo a Tobías al devolverle la vista: porque eras justo, fue necesario que la tribulación te reprobara. Imagínense qué terrible. Capítulo 12, versículo 13 del libro de Tobías. Además, Dios retribuye a los malos el bien que hacen con bienes temporales, ya que no podrán premiarlos con los eternos. Generalmente las personas que son adineradas, ellos no piensan en los bienes temporales, en los bienes eternos, en la salvación del alma. Ellos piensan adquirir más dinero, más fama, más belleza, más codicia, que los codicien a ellos por sus atributos. Entonces pierden el tiempo pensando en eso, y cuando les llega la muerte, pues están desprevenidos y van a parar al infierno. Por eso Dios, cuando esas personas buenas, las personas dedicadas al dinero y a todas esas cosas, hacen algún bien, Dios se lo recompensa también con más dinero para que tengan ya el pago acá en la tierra
y no esperen que en la eternidad les den nada, porque ustedes saben que solamente lo que se hace por amor a Jesucristo tiene valor en la vida eterna. El resto no tiene. Por eso dice la Escritura, puede coger el cuerpo y entregarlo a una hoguera, pero si no lo hace por caridad, por amor a Cristo, no vale nada. Y puede coger toda la hacienda, repartírsela a los pobres, pero si no lo hace por amor a Cristo, pues no es nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa gente que hace filantropía, de hacer obras y dar limosnas para los pobres y todo eso, y crean fundaciones para hacer el bien, pero ellos no lo hacen por amor a Dios, tendrán más dinero acá, más fama, pero no tendrán la vida eterna. Nosotros trabajamos para la vida eterna. Conclusión: el pensamiento de la providencia debe movernos a confiar en Dios sin vacilar, pidiéndole lo que necesitamos, a recibir con sumisión los males de esta vida sin rebelarnos contra sus designios. San Pedro tiene este hermoso pensamiento: humillaos bajo la mano poderosa de Dios, descargando sus amorosos senos todas vuestras solicitudes, pues Él tiene cuidado de vosotros. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Recordemos también que es necesario poner de nuestra parte los medios necesarios para conseguir lo que necesitamos. Quedarnos a brazos cruzados y dejarlo toda la providencia equivale a atentar a Dios, pues es exigirle milagros sin necesidad. Resulta pues muy verdadero el adagio: ayúdate que Dios te ayudará. Con eso terminamos este capítulo y pues espero que nos edifique. Yo realmente, como les digo, me siento edificado cada vez que hago un video, porque recuerdo y refuerzo lo que debo saber. In nomine Patris et Filio et Spiritui Sancti. Amen. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Domini exaudi orationem mea, alcamus ad te venia, alcamo Domino Deo gratias, benedicat vos omnipotentia misericordia Dominus Pater, et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.